Medidas de protección integral. Es la Ley Orgánica 1 de 2004. Con un palo te rompo los 4 miembros del 28 de diciembre. Vamos a dar el derecho de las mujeres víctimas. Capítulo 1. La garantía de los derechos de las víctimas consiste en hacer efectivos 3 artículos de la Constitución. El artículo 14, que es el artículo de igualdad y no discriminación por razón de sexo. Nos acordamos de 15 años tiene mi amor y llevaban un año, o sea, el artículo 14. Derecho de integridad física y moral. Es también derecho a la vida, que es el artículo 15. Sara, 15 de mayo, derecho a la vida. Y el derecho a la libertad y seguridad, que con 17 años no eres libre. Derecho a la libertad, artículo 17. El derecho a la información a la víctima corresponde a la administración pública, quien informará y asesorará tanto a las víctimas como a víctimas discapacitadas, por ejemplo lengua de signos, como a mujeres con mayor dificultad, como inmigrantes, etc. Esta información versará sobre protección, ayudas, atención, apoyo y recuperación. Repetimos, la información a las víctimas, que corresponde a la administración pública, versará sobre protección, ayudas, atención, apoyo y recuperación. La asistencia social integral consiste en tipos de derechos sociales y tipos de derechos de atención multidisciplinar. Los derechos sociales de la asistencia social serían atención, emergencia, apoyo, acogida, recuperación. Y los derechos de atención multidisciplinar pues sería el derecho de información, a psicología, apoyo social, apoyo educativo, formación preventiva en valores, apoyo en reinserción social y el seguimiento de sus reclamaciones. Colaboran con la asistencia social integral los cuerpos de seguridad del Estado, centros sanitarios y jueces de violencia de género. Hay que decir que la asistencia social integral, este derecho también es para los hijos menores de la víctima. Con respecto a la asistencia jurídica, hay que decir que será gratuita, incluyendo abogado y procurador, que puedan disponer de ella inmediatamente antes de la denuncia para poder estar bien informadas y bien redactar bien la denuncia, que los colegios de abogados exijan al turno de oficio que tengan una especialización en violencia de género y que las notificaciones se remitirán al abogado de oficio, no a casa de la víctima. Con respecto a los derechos laborales de la trabajadora víctima de violencia de género, cabe decir, estos serían derechos laborales de trabajadora por cuenta ajena. Pues tiene derecho a una reducción y a una reordenación de su tiempo de trabajo, también derecho a una movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo. Hay que decir que estos derechos tendrían una bonificación para la empresa durante 6 meses del 100% de los seguros sociales. También tienen derecho a la suspensión de la relación laboral, sería una excedencia, pero con reserva de puestos, con derecho a desempleo y con bonificación total de la empresa durante esa suspensión. Después, a la extinción tiene derecho también a la extinción del contrato, pero con derecho al desempleo, el que le corresponda. También tienen derecho a ausentarse o a falta de puntualidad si es por situación física y psicológica. Y en el caso de que estas señoras sean autónomas, tienen derecho a no pagar la cotización durante 6 meses, pero durante esos 6 meses sí que tienen una situación asimilada al alta. Estos serían los derechos laborales de las víctimas de violencia de género. Existe un plan de empleo del Reino de España que incluye
medidas para iniciarse por cuenta propia y un plan específico para víctimas demandantes de empleo. O sea, el plan de empleo del Reino de España está dirigido tanto a trabajadores por cuenta propia como para le ayudan a iniciarse, como para demandantes de empleo. Pero, ¿cómo se acredita que una persona es víctima de violencia de género? Pues a través de una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier resolución judicial que acuerde alguna medida cautelar. También vale un informe del Ministerio Fiscal indicando indicios de violencia. O sea, si el Ministerio Fiscal indica indicios, ya ese documento ya se puede acreditar la violencia de género. Y un informe de servicios sociales o un informe de unos servicios especializados o un informe de los servicios de acogida de las víctimas. En cambio, los derechos de las funcionarias públicas, lo de antes eran trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, las funcionarias públicas tienen derecho a reducción y reordenación de su tiempo, movilidad geográfica y del centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral a través de la excedencia y a ausentarse o a faltarse de puntualidad por situación física o psicológica. Con respecto a los derechos económicos, decir que las ayudas sociales consisten en recibir un pago único, que consiste en el 75% del salario mínimo interprofesional mensual, sin incluir las extraordinarias. Corresponde a 6 meses de subsidio por desempleo o 12 meses de subsidio por desempleo si son discapacitadas de mayor del 33%, o 18 meses si tiene responsabilidades familiares, o 24 meses si tiene un familiar discapacitado con mayor o igual a 33%. Repetimos, 6 meses subsidio de desempleo, 12 meses si son discapacitadas, 18 meses si tienen responsabilidades familiares o 24 meses si tienen un familiar discapacitado. Estas ayudas sociales están financiadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y esa ayuda es compatible con otras ayudas. Por otro lado, las víctimas están consideradas como colectivo prioritario en acceso a viviendas protegidas y a residencias para mayores. Con respecto a la tutela institucional, las instituciones tienen diferentes mecanismos para proteger, que es la tutela institucional, para proteger a la mujer. Uno es la Delegación Especial de Gobierno de Violencia sobre la Mujer, que es el almohadilla Hay Salida, el hashtag Hay Salida. Delegación Especial de Gobierno. Está adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y formula políticas públicas en materia de violencia. Coordina e impulsa acciones de las administraciones en esta materia e incluso está legitimado ante los tribunales para intervenir defendiendo los derechos de esta ley. Eso sería la Delegación Especial del Gobierno. Por otro lado, está el Observatorio Estatal de Violencia, que es el pájaro loco, el informe del Observatorio Estatal. También está adscrito al Ministerio de Trabajo. Es un órgano colegiado de asesoramiento al Ministerio y su función principal es elaborar informes, estudios y propuestas desarrollados por sexo. Y ese informe es un informe anual al Gobierno y a las comunidades autónomas sobre la evolución de la violencia de género. La composición del observatorio estatal está constituido por comunidades autónomas y entidades locales, por entidades sociales y organizaciones de mujeres, también por la Asociación de Consumidores y Usuarios y por las organizaciones sindicales y empresariales, la COE. Repetimos la composición del observatorio estatal. Comunidades autónomas y entidades locales, entidades sociales y organizaciones de mujeres, Asociación de Consumidores y Usuarios y organización sindical y empresarial. Entonces, en la tutela institucional, o sea, los organismos que protegen a la mujer, aparte de la Delegación Especial y el Observatorio Estatal, están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que contarán con unidades especializadas
en prevención y control de las medidas judiciales. Contarán con la colaboración de la policía local y contarán con un protocolo de actuación y un protocolo de coordinación con los órganos judiciales. Hay que hablar también de los planes de colaboración elaborados por las administraciones públicas, especialmente las pautas, el protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial. Los planes de colaboración, que sería el cuarto punto, hemos visto delegación especial, observatorio estatal, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y el cuarto punto serían los planes de colaboración elaborados por las administraciones públicas. Garantizan actuaciones en prevención, asistencia y persecución de la violencia. Incluirán administraciones sanitarias, judiciales, sociales y de seguridad del Estado. Entonces, son protocolos de actuación, como acabamos de decir, de actuación integral, de cómo actuar, y como acabamos de decir, la actuación sanitaria seguirá las pautas del protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial. Bueno, eso es todo. Hasta ahora hemos visto la Ley Orgánica 1 de 2004. Y ahora vamos a ver la Ley 3 de 2017. Es una ley muy reciente, la Ley de Igualdad Efectiva. Ley 3 de 2017. En el título preliminar, decir que el objeto de la Ley de Igualdad es igualar a hombres y mujeres en dignidad humana, la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades, mediante la eliminación de la discriminación de la mujer. Ese es el objeto de la igualdad, de la Ley de Igualdad. Dignidad, trato, oportunidades y eliminar la discriminación. El ámbito de aplicación de la Ley de Igualdad pues está dirigido a toda persona física o jurídica que se encuentre en el territorio nacional. Persona física o jurídica, pero vamos, dirigido a mujeres. El principio de igualdad del trato supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, y el principio de igualdad hay que decir que es un principio informador del ordenamiento jurídico. En especial, las violencias derivadas por la maternidad, la discriminación derivada por maternidad, estado civil o por asumir obligaciones familiares. La discriminación puede ser de dos tipos: discriminación directa y discriminación indirecta. La directa, pues, se trata de manera distinta por su sexo. La discriminación indirecta pues son criterios o prácticas aparentemente neutras que otorgan desventajas. La discriminación por embarazo o maternidad es la discriminación directa de trato desfavorable por este hecho. O sea, la discriminación por embarazo y maternidad es una discriminación directa de trato. Las cláusulas jurídicas o actos que se consideren discriminatorios en un contrato, por ejemplo, se consideran nulos o sin efecto y podrán ser sancionables para disuadir de los mismos. Bueno, ahora vamos a hablar de los principios fundamentales de las políticas públicas. Los poderes públicos deben actuar siguiendo estos criterios. Los poderes públicos, recordad, los poderes públicos actuarán siguiendo los siguientes criterios. Más adelante, en vez de los poderes públicos, veremos las administraciones públicas, que son cosas distintas, aunque hablan más o menos de lo mismo. Los poderes públicos deben actuar siguiendo estos criterios: comprometerse a hacer efectivo el derecho de igualdad de la Constitución, integrar la igualdad en el conjunto de políticas económica, laboral, social, cultural y artística, facilitar la colaboración entre las distintas administraciones públicas en materia de igualdad, participación equilibrada en candidaturas electorales y de toma de decisiones, y luego adoptar medidas para erradicar la violencia y el acoso, adoptar medidas de acción positiva a mujeres vulnerables, migrantes, niñas, viudas,
adoptar medidas que aseguren la conciliación familiar en el trabajo y la utilización de un lenguaje no sexista. Entonces, repetimos los poderes públicos. Los poderes públicos deben actuar siguiendo los criterios de hacer efectivo el derecho de igualdad, integrar la igualdad en todas las políticas, facilitar la colaboración entre las administraciones, la participación equilibrada en candidaturas electorales y toma de decisiones, adoptar medidas para erradicar la violencia y el acoso, medidas de acción positiva a mujeres vulnerables, medidas que aseguren la conciliación familiar y no utilización de un lenguaje sexista. Bueno, la transversalidad del principio de igualdad es el hecho de que todas las administraciones lo implanten en sus políticas públicas. Debe ser un tema transversal en todas las políticas públicas. Los nombramientos realizados por los poderes públicos procurarán equilibrarse entre hombres y mujeres. Esto es lo que hemos visto antes. Y ahora vamos a hablar de cuatro cosas diferentes. El plan estratégico de igualdad de oportunidades. Plan estratégico de igualdad de oportunidades que corresponde al gobierno aprobarlo y que incluye medidas para alcanzar la igualdad y eliminar la discriminación. Este sería el plan estratégico de igualdad de oportunidades. Luego hay un informe periódico sobre efectividad de las actuaciones en igualdad, que lo hace el gobierno y se lo presenta a las Cortes Generales, o sea, al Congreso y al Senado. Informe periódico sobre efectividad en las actuaciones de igualdad, que esto lo hace también el gobierno. El gobierno hace el plan estratégico de igualdad de oportunidades y el informe periódico de efectividad. Hay que decir una cosa que son los informes de impacto de género. Estos informes de impacto de género es que en todos los proyectos normativos aprobados por el Consejo de Ministros debe haber un informe de impacto de género. Es poner la coletilla del tema de desigualdad, ¿vale? Informe de impacto de género. Hay que decir también que los estudios estadísticas elaborados por los poderes públicos siempre deben incluir la variable de sexo e introducir indicadores que permitan conocer la incidencia de discriminación. Y otra cosa que hay que saber es que hay una conferencia sectorial de la mujer que adopta planes y programas para facilitar la colaboración de la Administración del Estado con las comunidades autónomas. Esta es la conferencia sectorial de la mujer. Entonces, hay que decir que por parte del Gobierno hace el plan estratégico de igualdad y el informe periódico sobre efectividad de las actuaciones. Hay que decir que todo lo que apruebe el Consejo de Ministros tiene que tener informe de impacto de género y que hay eventualmente, o sea, cada cierto tiempo, una conferencia sectorial de la mujer que adopta planes y programas para la colaboración de la Administración del Estado con las comunidades autónomas. Hay que decir también sobre el sistema educativo con respecto a la igualdad, que el sistema educativo incluirá entre sus fines la igualdad de derechos y oportunidades, eliminará comportamientos sexistas y estereotipos discriminatorios, presencia equilibrada en los órganos de gobierno, en los centros docentes, reconocerán y enseñarán el papel de las mujeres en la historia y la creación de posgrados y estudios específicos en igualdad. Estas son las modificaciones en el sistema educativo. Y en el sistema sanitario, pues hay que decir sobre el sistema sanitario y la igualdad que los programas y políticas de salud incluirán las necesidades de mujeres y de hombres, esperamos, sobre todo de mujeres. Las administraciones públicas, a través de la integración activa, evitarán discriminación. La educación sanitaria adoptará iniciativas de promoción a la mujer. La investigación científica tendrá en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres. La salud laboral incluirá las medidas de protección sobre el acoso sexual. La formación del personal incluirá capacidades para detectar la violencia de género, que todo el personal sanitario sepa detectar la violencia de género. Que haya también una presencia equilibrada en los puestos directivos y de responsabilidad del Sistema Nacional de Salud y el tratamiento desagregado. Bueno, entonces, resumen del sistema sanitario y la igualdad.
programas y políticas de salud que incluyan las necesidades de la mujer, que haya una integración activa que evite la discriminación, educación sanitaria en promoción de la mujer, que la investigación científica tenga en cuenta las diferencias, la salud laboral incluye el acoso sexual, la formación del personal para detectar violencia de género, presencia equilibrada de directivos en el Sistema Nacional de Salud y tratamiento desagregado por sexos en encuestas estadísticas y estudios sanitarios. Y por último, vamos a ver las administraciones públicas. Antes hemos visto los poderes públicos. Ahora vamos a ver las administraciones públicas, ¿vale? La Administración General del Estado y todo este rollo con respecto a la igualdad. Es parecido al anterior. Las administraciones públicas deben actuar siguiendo los criterios: remover obstáculos que impidan la igualdad, adoptar medidas que aseguren la conciliación familiar, fomentar la formación en igualdad durante toda la carrera profesional, participación equilibrada de los órganos de selección y valoración. Esto es la gente que los jueces de las OPEs. Participación equilibrada de los órganos de selección y valoración. Adoptar medidas necesarias para erradicar la violencia y el acoso. Adoptar medidas para la discriminación retributiva. Y evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad. Repetimos los criterios de la actuación de la administración pública: remover obstáculos que impidan la igualdad, adoptar medidas de conciliación familiar, fomentar la formación en igualdad, participación equilibrada en los órganos de selección, adoptar medidas necesarias para erradicar la violencia, medidas necesarias para la discriminación retributiva y evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad. Bien, ahora, con respecto a la Administración General del Estado, pues cumplirá el principio de presencia equilibrada, tanto en órganos directivos de la Administración General del Estado, como en órganos de selección y comisiones de valoración del personal, las OPEs, lo que hemos visto antes, y de representantes de la Administración General del Estado, los órganos colegiados. ¿Vale? Entonces, la Administración General del Estado tiene que tener presencia equilibrada entre sus directivos, entre los órganos de selección de las OPEs y sus representantes. Las medidas de igualdad en el empleo de la Administración General del Estado son incluir un informe de impacto de género en la aprobación de convocatorias. O sea, no solo el informe de impacto se mete en todas las normativas que hace el Consejo de Ministros, sino también en todas las convocatorias de oposiciones. Establecer los beneficios y permisos por maternidad y conciliación familiar y conceder la licencia por riesgo durante el embarazo o lactancia. Aparte, con respecto a las vacaciones, la Administración General del Estado concede vacaciones en otras fechas, o sea que si coinciden con una IT por embarazo, o un IT por parto, o un IT por lactancia, o un IT por permiso de maternidad, o un IT por ampliación de permiso de maternidad por lactancia. O sea, si coincide el embarazo, el parto, la lactancia, la maternidad o el permiso de ampliación por lactancia con las vacaciones se toman en otro momento. Aquí el tema es trabajar lo menos posible. Las acciones positivas, que ya hemos dicho que tiene obligación de hacer acciones positivas en las administraciones públicas, en formación son que durante un año tendrán preferencia en la adjudicación de cursos tras su maternidad, o sea, después de tener la maternidad, tienen un año de preferencia en cursos. Y aparte, si el curso es de formación de promoción profesional, para promocionar, tienen reserva de 40% de las plazas, las mujeres. Después, decir también que las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad del Estado procurarán la efectividad del principio de igualdad. Claro, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, por ejemplo, pues hay que controlarla un poco más. Entonces, para que cumplan la igualdad, pues procurarán la efectividad del principio de igualdad en ascensos, formación, acceso, destinos y situaciones administrativas.